La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo luego se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección.
Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses.
Buenas noches, amados, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto. Es para mí un gusto poderte saludar en esta noche de sábado, una noche preciosa, fresca aquí en nuestra ciudad y muy contento de poder compartir la palabra de Dios. Estoy muy contento porque apenas hace una hora terminamos nuestro curso de nuestro curso bíblico que hemos denominado Escuela de Orden Divino. Estamos muy contentos porque tenemos hermanos de todo México y de más de 35 países representados. Si tú no recibes este curso, te invito a que te pongas en contacto con nosotros para que puedas formar parte de estas enseñanzas que estamos dando. Lo hacemos por la plataforma de Zoom y es un tiempo de mucha bendición y lo hacemos cada sábado a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo, amado. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirme llegar hasta tu hogar. Y hoy también estoy muy contento porque hoy comenzamos el cuarto desierto. Hoy comenzamos el cuarto proceso que Dios trajo al pueblo de Israel. Recordemos un aspecto esencial de que el pueblo de Israel no se mantuvo quieto en los 42 años que estuvo vagando por el desierto. De la misma manera, no estuvieron caminando todo el tiempo. A veces pensamos, cuando hablamos del pueblo de Israel y en su camino por el desierto, pensamos que el pueblo se la pasó caminando día y noche, y esto no es así. Ellos realmente se movieron en número determinado de ocasiones que la Biblia habla, en 42 jornadas, durante 40 años, y vemos que se movieron hacia 12 desiertos. Ya pasamos por el desierto de Sin, por el desierto de Shur, por el desierto de Sinaí, y finalmente ahora vamos a comenzar con el desierto de Parán. Yo te voy a pedir que estés muy atento. Si no has tenido la oportunidad de ver las enseñanzas pasadas, yo te voy a pedir que las puedas estudiar de tiempo en tiempo. Esta es la clase, si no me equivoco, la 29. Esta es la parte 29 de estos 12 desiertos. Es el apartado número 29 de la serie de los 12 desiertos. Llevamos ya 29 predicaciones de este tema, que hay mucho más para compartir. Gloria al Señor. Así que es muy importante que tú y yo estemos expectantes respecto a la palabra de Dios. Yo te animo a que ores con todo tu corazón, que Dios te dé hambre por su palabra. La Biblia dice que vienen días donde Dios llenará la tierra de la gloria de Dios. Y la gloria a la que se refiere la Escritura es la gloria de su palabra. La Biblia nos habla que hay 4 glorias de Dios. Número 1, la gloria de su poder. Número 2, la gloria de su nombre. Número 3, la gloria de su vida. Y número 4, la gloria de su presencia. Y entonces será lleno del conocimiento de la gloria de su palabra. Así que oremos al Señor, que Dios nos dé hambre por su palabra, que Dios nos dé hambre por Él, que Dios nos dé hambre para conocer más del Señor, porque a través de la enseñanza, amado, y esto tenemos que ser muy precisos, a través de la enseñanza será la manera en la que Dios, a través de la operación del Espíritu Santo, perfeccionará nuestra alma. Recordemos que los tiempos que estamos viviendo son determinantes. Recordemos que los tiempos que estamos viviendo son finales. Aunque yo he escuchado en reiteradas ocasiones a muchos hombres que predican la palabra, que dicen que Cristo falta mucho para que venga. Y esto es lo que hay en el deseo de su corazón, porque están tan aferrados a las cosas terrenales que no quieren irse a la eternidad. Ellos quieren quedarse aquí muchos años porque están muy cómodos. Pero aquellos que tenemos un corazón de Cristo, anhelamos ir a nuestra patria celestial. Anhelamos ir ya a la eternidad para estar en los brazos de Jesús por siempre. Así que estemos listos y preparados para que cuando la trompeta suene, tú y yo nos podamos ir en el rapto con el Señor. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el desierto de Parán, este cuarto desierto. Vamos al libro de Números, por favor, capítulo 10, versículo 12 al 13. Abre tu Biblia, por favor, o si no tienes Biblia, en tu pantalla está ya el versículo bíblico. Gloria al Señor. Números, capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice así: y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí, que fue el tercer desierto, y paró la nube en el desierto de Parán, y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Aleluya. Un aspecto importante, amado, que tú y yo tenemos que considerar, es
que Parán significa lugar de cavernas o lugar adornado. El pueblo, amado, es llevado por la nube. Recordemos que la nube es tipo del Espíritu Santo, a un lugar lleno de cavernas con hermosos escenarios de estactalitas y estalagmitas. Ahora, llegan marchando como un ejército, siguiendo el arca, que es figura de Cristo llevado por los sacerdotes. Cuando ellos se levantan de Sinaí, van a un desierto nuevo, pero ahora el arca del pacto va delante de ellos. Y esto es figura de Cristo, como lo mencionamos, porque el Señor Jesucristo siempre ha de ir delante de nosotros, porque el Señor Jesucristo siempre ha de ir delante de nuestras vidas. Recuerda que Él es el capitán, recuerda que Él es el que va dirigiendo nuestra vida. Y la Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces es necesario que tú y yo, en las maneras correctas, es necesario que tú y yo, en las maneras de Dios, podamos comprender que Cristo es el Señor. No solamente de dicho, sino de hecho. Ahora, ¿cómo podemos sujetarnos a Cristo que no lo vemos? Muy sencillo, nos podemos sujetar a través de la manera que Dios tiene para nosotros en la Escritura. Si tú obedeces la palabra, si tú obedeces la Escritura, si tú obedeces al Señor, entonces te estás sujetando a Cristo. ¿Cómo un ministro de Dios puede sujetarse a Cristo que no lo ve? Bueno, tenemos que obedecer la palabra de Dios de cómo edificar la iglesia. Porque desafortunadamente hoy en día muchos edifican un grupo de personas que hablan de Dios, pero no están edificando la iglesia. Porque Dios dejó en la palabra, Dios dejó en la Biblia el modelo específico de cómo debe de operar la iglesia. Pero al no tomar en cuenta la Biblia, aunque se hable de la Biblia, al no tomarla en cuenta en las maneras, en el cómo puedes hacer las cosas, se estará edificando un grupo religioso, más no la iglesia. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros lo podamos observar. Vamos al libro de Números, capítulo 10, versículo 33 al 36, por favor. Números, capítulo 10, versículo 33 al 36. Dice así: Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Gloria al Señor. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que partieron del campo. Y fue que en moviendo el arca, Moisés decía: Levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella asentaba, decía: Vuelve Jehová a los millares de Israel. Ahora, nota esto, amado. Todo parece bien, pero el pueblo muestra nuevamente los inconvenientes de su corazón, pues se vuelven a quejar de Dios, por lo que Dios en esta ocasión enciende fuego y empiezan a morir. Así que claman a Moisés, y Moisés ora y el fuego cesa. Este lugar donde Dios envió fuego se llama Tabera, por causa del fuego de Dios. Números capítulo 11, por favor, vamos al libro de Números. Ahora, capítulo 11, versículo 1 al 3. Gloria al Señor. Dice así: Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió un cabo de campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Gloria al Señor. Nota esto, amado. Nota esta figura que la Biblia nos habla. El pueblo pensó que siempre sería igual. El pueblo consideró que Dios siempre estaría operando de la misma manera. Se quejaba y Dios les libraba o suplía. Pero aquí en Parán ya no más sucedería esto. Ahora llegó el momento de crecer. Dios tiene que castigar su continua rebelión, así que el fuego es la disciplina del rechazo de Dios a su rebelión. Para la iglesia también, Dios es fuego consumidor, lo que nos habla de la disciplina de Dios
para purificar a la iglesia. Una de las razones por las que Dios nos lleva al desierto, Dios nos lleva a probar nuestro corazón, una de las razones por las que Dios nos lleva a pasar momentos difíciles es para purificarnos. Porque llegó el tiempo en que crezcamos, amado. No podemos ser niños espirituales toda la vida. No podemos experimentar una vida sentimental haciendo a un lado el crecimiento y la madurez que Dios tiene para nosotros. Es muy importante que en estos días se levante una iglesia madura. Una iglesia que busca y ama al Señor a pesar de las circunstancias. Porque un aspecto muy importante, amado, más allá de las circunstancias que estés viviendo es, no importa la circunstancia, importa quién va contigo. Y cuando dejemos de ver las circunstancias y nos enfoquemos en Dios, vamos a caminar en victoria. Cuando nos demos cuenta que no importa lo que nuestros ojos ven, sino lo que importa son las promesas de Dios y que Dios es fiel y cumplirá cada uno de sus promesas dadas en su palabra a su iglesia, dejaremos de entristecernos y de desanimarnos, porque comprendemos en la totalidad, o comprenderemos en la totalidad de que Dios es fiel a su palabra. Así que cuando estés en medio del desierto, no te quejes contra Dios, sino agradece a Dios, porque Dios al hijo que ama corrige y pone en disciplina. Así que nuestros ojos tienen que ir más allá de las circunstancias. El necio y el inmaduro dice, al no ver lo que él espera, que Dios lo ha abandonado. Pero un maduro sabe que bajo ninguna circunstancia Dios nos abandonará. Una persona crecida en Cristo sabe que sin importar lo que suceda, Dios permanece fiel a su palabra. Y Él dice que estará con nosotros y Él está con nosotros. Él dice que Él siempre nos escuchará, Él siempre nos escucha. Así que no es tiempo para desanimarnos, no es tiempo para reclamar a Dios. Es tiempo para que tú y yo crezcamos como parte de la iglesia gloriosa que será arrebatada a las nubes pronto, pronto por el Señor. Así que ánimo, ahora estamos pasando un desierto, una situación difícil a nivel global. Tranquilo, ten paz, todo está en manos de Dios. La Biblia dice que nos separará del amor de Dios. Mira, hoy en día hay tantas teorías de conspiración y son aspectos que a nosotros como iglesia sencillamente no nos interesa. Muchos se aferran y estudian o investigan, indagan tantas mentiras que hay en la red y mencionan que el virus fue creado, supongamos que el virus fue creado en un laboratorio en X país. Bueno, el apóstol Pablo nos dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y si el virus fue creado, tampoco esto nos separa del amor de Dios, ni nos separa del plan de Dios. Porque tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esto debe de llenar nuestro corazón de ánimo. Esto debe de llenar nuestro corazón de fe. Debe de llenar nuestro corazón de propósito. Porque sabemos que aún en la tribulación somos más que vencedores. En la escasez somos más que vencedores. En la enfermedad somos más que vencedores. En cualquier situación que nos enfrentemos, somos más que vencedores porque permanecemos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es decir, donde comienza y se cumple la fe para que tú y yo podamos caminar en la victoria que Dios tiene para nosotros. Así que, si Dios te ha hecho entrar en un desierto, o Dios nos ha hecho entrar en un desierto, glorifiquemos a Dios. Porque las circunstancias pueden salir de tus manos, pero nunca jamás saldrán de las manos de Dios. Dios siempre está al control, amado. Así que eleva tus manos al cielo y glorifica a Dios por esto. Porque las circunstancias pueden salir de nuestros planes. Yo recuerdo hace mucho que alguien dijo, contale tus planes a Dios y hacerlo reír. Y yo estoy seguro que antes de esta pandemia, ¿cuántos planes no teníamos? ¿Cuántas expectativas no teníamos? Y Dios nos hizo entrar en cuarentena y cambió todos nuestros planes. Es más, cambió la modalidad en la que nos reunimos. Toma consideración esto. Cambió la modalidad en la que nos reunimos. Pero ahora tenemos una expectativa mucho mayor. Ahora tenemos una experiencia mucho mayor. Porque ahora esta situación de crisis puede ser la tumba para muchos ministros al no evolucionar en el buen sentido, al no adaptarse a la nueva normalidad. Pero para otros estamos experimentando la mayor oportunidad que Dios nos ha dado. Porque si no hubiera sido por esta pandemia, no realizaríamos el alcance que ahora estamos teniendo. Entonces todo es dependiendo tu perspectiva. Con pandemia o con pandemia, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Así que no te preocupes.
Solamente cree, porque al que cree todo es posible y camina en las maneras de Dios, ya que Dios tiene planes de bien para nosotros siempre. Gloria al Señor. Acompáñame al libro de Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 26 al 31. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Gloria al Señor. Y vamos a ver cómo Dios trata ahora con la iglesia. Hebreos, capítulo 10, creo que ya está en tu pantalla. Déjame llegar yo solamente. Gloria a Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gloria, gloria al Señor. Vemos como el proceso del fuego, el proceso de la prueba, va a ser con el plan perfecto de Dios para purificarnos. Ahora, contempla esta situación. La Biblia nos muestra el origen del problema. Aleluya. Esto es el pueblo que vino con Israel de Egipto. Este era el problema. El vulgo que salió con Israel de Egipto, pero que no eran israelitas. Estos egipcios que salieron con Israel, que no eran israelitas, eran los que incitaban al pueblo de Dios a rebelarse. Estos que no tenían en su corazón el temor de Jehová, eran los que incitaban al pueblo a desobedecer a Dios. Vamos a Éxodo 12:38 para ver esto. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 38. Gloria al Señor. Vamos al segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 12, verso 38. Y veamos esta situación. Gloria a Cristo. ¿Ya está en su pantalla? Gloria a Cristo. Éxodo 12, capítulo 12, versículo 38. Dice: y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, y ovejas y ganados muy muchos. Gloria al Señor. Entonces los que salieron de Egipto no solamente fueron hebreos. Los que salieron de Egipto no solamente fueron israelitas, sino con ellos salieron muchos, que la Biblia no nos dice la razón, pero pudo haber sido por la emoción, al ver los milagros, al ver los prodigios, al ver la maravilla de la mano de Dios, al ver el liderazgo de Moisés. Puede ser 1001 razones por las que el pueblo egipcio salió con el pueblo de Israel, pero vemos que esto tuvo situaciones muy graves, situaciones muy delicadas que vamos a estudiar. Vamos ahora al libro de Números, capítulo 11, versículo 4, por favor. Libro de Números, capítulo 11, versículo 4, dice: y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nota esto, amado. Esta gente que había salido de Egipto eran como la cizaña entre el trigo. Esta gente que había salido de Egipto había sido como una semilla que contagiaba de rebelión al pueblo de Israel. Ahora, pero tenían que crecer juntos, tenían que ir por el desierto juntos, tanto el pueblo de Israel como los egipcios que salieron con ellos. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesús? Vamos a Mateo 13, 24 al 30, por favor, para ver lo que el Señor Jesucristo nos dijo al respecto de este ejemplo que ponemos como cizaña que
se condujo el pueblo egipcio en medio del pueblo de Israel en el desierto. Mateo capítulo 13, por favor, versículo 24 al 30. Gloria a Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Y él le dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque tomando la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: tomad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Gloria al Señor. Ahora, nota esto, amado. Son los adversarios del Dios en el creyente, aquellas cosas que conservamos del mundo y son de tropiezo. El fuego de Dios no es para quemar a los creyentes, sino a los adversarios de Dios en él. Los hábitos del mundo que impiden al creyente dar fruto y le contaminan. ¿Hace cuánto que salimos de Egipto? ¿Hace cuánto que salimos del mundo? ¿Hace cuánto, amados? ¿Hace cuánto que dejamos atrás la vida sin Cristo y entramos en una nueva vida, en una nueva naturaleza? Pero seamos honestos. ¿Cuántas costumbres hemos traído del mundo? ¿Cuánto orgullo no hemos podido dejar? ¿Cuánto rencor, cuánta amargura, cuánta cizaña, cuánta murmuración hemos traído del mundo para traerla a nuestra nueva vida? Dios no es responsable de esto. La buena noticia es que si tú eres hijo de Dios, Dios tratará contigo. Y digo buena noticia porque en Dios no hay malas noticias. La provisión de Dios que Él ha traído para nosotros siempre es de bendición. Puede ser que te guste o que no te guste, pero son buenas noticias. Eso es el Evangelio. Porque Dios en su gracia y en su misericordia, amado, hará todo para que tú y yo seamos purificados, para que tú y yo podamos crecer en las maneras de Dios, para que podamos despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada, para que podamos despojarnos de todo aquello que no es lícito delante de Dios, para que tú y yo podamos tomar una determinación plena y crecer en las manos de Dios. Así que, amados con todo el corazón, vayamos en la palabra de Dios para que tú y yo podamos ser purificados a través de la palabra, a través del Espíritu Santo y a través de los tratos personales con los cuales Dios nos purificará y veremos su gloria. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a la Biblia, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31, por favor. Gloria a Cristo. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nota esto, no para devorar a los hijos, para devorar a los adversarios. El fuego de Dios es enviado para que el fuego devore a los enemigos de Dios en nosotros, que son los hábitos del mundo. Gloria al Señor. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos ahora a Isaías, por favor. Isaías capítulo 1, primer capítulo del profeta Isaías, o de lo que es denominado el quinto evangelista, el quinto evangelio. Isaías capítulo 1, versículo 23 al 25, gloria al Señor, dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño. Gloria al Señor. Nota cómo aquí el Señor habla con claridad de esta profecía, que a través del fuego de la prueba, del fuego del Espíritu Santo, va a purificarnos, va a quitar todo aquello inmundo, va a quitar todo aquello que estorbe, va a quitar todo aquello que no agrada delante de Él. Por eso es muy importante que tú y yo estemos enfocados plenamente en lo que Dios tiene para nosotros, que tú y yo estemos enfocados plenamente en lo que Dios tiene para nuestras vidas. De esta manera podemos crecer en lo que Dios ha establecido, porque en el camino hacia Cristo, en el camino a la perfección, por determinar una manera, hay muchas cosas en nuestra vida que tiene que ser eliminado. Y esto, amado, no nos descarta o descalifica, sino simplemente expone la naturaleza humana en nuestras vidas, expone la naturaleza humana de la carne, cual tú y yo tenemos que renunciar y crucificar cada día. Ahora, todos tenemos padecimientos, todos tenemos situaciones que tenemos que dejar, pero con la ayuda y la gracia de Dios seremos vencedores para quitar y arrancar todas esas situaciones que a Dios no le agrada. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 6, por favor. 1 Corintios, gloria a Cristo. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 6. Dice así: mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esta situación, amado, del pueblo de Israel en el desierto, en el cual perecieron a causa de su concupiscencia, con el cual perecieron a causa de su incredulidad, Dios lo ha permitido a nosotros conocer para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, para que tú y yo no caigamos en semejante ejemplo de incredulidad, sino que podamos aprender a la distancia con la figura que ellos pasaron, para poder aprender de las situaciones que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Ahora, comprendamos esto, amados. El fuego de Dios es purificador y quema a los adversarios de Dios en nuestra vida, como lo hizo con aquel corintio que tomó la mujer de su padre y que el fuego vino sobre su carne, para que él fuera limpio y salvo, así como por fuego. Vamos a 1 Corintios 5, 1 al 5, para ver esta historia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente juzgado al que está así acometido, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Aleluya. Nota esto, que una vez disciplinado, número uno, que una vez disciplinado,
Número 2, arrepentido y limpio, ahora sí pueda ser perdonado y restaurado a la comunión de la iglesia. Insisto, no se trata de descartar a nadie ni de condenar a nadie, sino se trata de que tú y yo podamos recibir la disciplina de Dios y a través de la disciplina de Dios busquemos el arrepentimiento y podamos ser limpios y podamos ser perdonados y ahora podamos ser restaurados a la comunión de la iglesia. Dios es un Dios restaurador, Dios es un Dios sanador e insisto, Dios es un Dios restaurador que no solamente da segundas oportunidades, Dios da nuevos comienzos. Así que si has tropezado, levántate, vamos delante de Dios. Si estás pasando momentos difíciles a causa de pecado, recibe la disciplina de Dios, arrepiéntete para que Dios te limpie y pueda ser perdonado. Este que te habla no se expresa como alguien 10 centímetros encima del piso, sino como alguien que ha sido restaurado en el amor y en el favor de Dios, conociendo la misericordia del Todopoderoso. Mira, vamos a ver qué pasó. Segunda de Corintios, en esta misma historia de este personaje que había cometido tal pecado, que el apóstol Pablo menciona la gravedad diciendo que tal pecado ni siquiera se nombra entre los gentiles. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11. Por favor, Segunda de Corintios capítulo 2. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11. Dice así: que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Que si alguno me contristó, versículo 6, bástale al tal esta reprensión hecha de muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gloria al Señor. Dios nos llama a nosotros, amados, ser agentes restauradores. En el desierto de Parán vamos a ver los tratos de Dios. En el desierto de Parán vamos a estudiar y adentrarnos a ver cómo Dios trata con su iglesia, cómo Dios trata con su pueblo, con el propósito de perfeccionarlos, con el propósito de hacernos crecer, de limpiarnos y que busquemos el arrepentimiento para ser perdonados. Dios, amado, no desecha. Dios no desecha a nadie. La Biblia dice con claridad que Él anhela que todos procedan al arrepentimiento. Y si Dios no rechaza, ¿por qué nosotros condenamos? Dios no nos puso como jueces para poner el pie por encima de la gente y rechazarlos. No, amados. Dios nos puso para ser agentes restauradores. Así que recibamos este llamado para restaurar a los caídos, restaurar a aquellos que se han alejado de Dios a causa de la religión y de la condenación, y podamos traerlos al redil para que puedan arrepentirse, puedan regresar a los caminos del Señor y encuentren nuevamente el perdón del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Bueno, vamos a terminar aquí, amados, vamos a orar. Gloria a Cristo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia, porque no hay nadie como tú, Señor. Oramos de tu favor, de tu benevolencia para con nosotros. Pedimos, Señor, los que están pasando por situaciones de crisis, por situaciones de disciplina, Padre, que no se quejen, sino que puedan ver la mano de Dios obrando para purificación, que reciban la disciplina con amor, sabiendo que una vez que pasen este pequeño periodo de prueba, serán restituidos y restaurados totalmente. Padre, yo te pido también que nos hagas comprender que somos agentes restauradores, no agentes de condenación. En ti confiamos, en ti descansamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mi Diario Maná.
Nos vemos mañana. Mañana estaremos transmitiendo como todos los domingos en la mañana. O bien, si estás interesado, si sientes paz en Dios, envíanos un mensaje para que puedas estar en nuestra reunión por Zoom. Gloria al Señor, que es de mucha, mucha bendición. Igualmente a los hermanos que nos están acompañando y nos están viendo, aquellos que Dios ponga en su corazón realizar una ofrenda en favor de este ministerio, ¿verdad? Ofrendar a Dios a través de este ministerio, te lo agradeceremos mucho y Dios te lo multiplicará. Te invito a que seas sensible y puedas sembrar para que nos ayudes a llevar la palabra a muchos más lugares y muchos más países. Dios está contando contigo y esperamos que reacciones en esto para que seas un impulsor del ministerio Aposento Alto, para que la gente, mucha más gente, miles de gentes puedan recibir la bendición de la palabra de verdad, de la sana doctrina. Gloria a Dios. Si quieres hacerlo, envíanos un mensaje para decirte el proceso para que puedas enviarnos una ofrenda para este ministerio. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, amados. Nos vemos mañana. Te amo en Cristo Jesús y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Hasta pronto. Bendiciones.